Saludos. Vamos a iniciar entonces esta parte de la enseñanza en el día de hoy, en esta mañana. Pero primero vamos a orar, a colocar este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Oh Padre Santo, nos acercamos a ti en esta mañana, expresando desde lo más profundo de nuestros corazones nuestra inmensa gratitud por tu misericordia, por todas las bendiciones que hemos disfrutado de tu mano durante esta semana. Señor, sabemos que un adecuado conocimiento de ti es necesario para nuestro crecimiento espiritual, y la única forma de conocerte es mediante lo que tú has querido que conozcamos a través de las Escrituras. Por esto, Señor, te pedimos que obres en nuestras mentes y corazones para recibir con amor y con paciencia el mensaje de hoy, y que seamos edificados con tu palabra, y que ésta se aferre a nuestros corazones para disfrutarla y ponerla en práctica. Pedimos, Señor, siempre tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acabamos de entonar 3 himnos maravillosos. A Cristo coronad, he decidido seguir a Cristo, y mi vida es Cristo. Si cantaron de corazón, estamos preparados para iniciar hoy una serie de 4 mensajes que están directamente relacionados con estos himnos. A Cristo coronad, he decidido seguir a Cristo, y mi vida es Cristo. Hoy entonces viene el primer mensaje. Vamos a tomar el mes de marzo con estos 4 mensajes. Recordamos que el final, la última semana del mes de marzo, es la Semana Santa. Entonces completamos allí la serie de mensajes que preparamos precisamente para que este mes estemos hablando de nuestra comunión y participación con Cristo en nuestras vidas. Bien, quiero comenzar el mensaje de hoy hablando de una palabra o de un término muy conocido para todos nosotros. Es el término bendición. Todos hemos pronunciado esa palabra y sabemos que Dios bendice a sus hijos. Dios bendice a aquellos que obedecemos su palabra, que seguimos el camino que Él ha planeado para cada uno de nosotros. Quien vive allí en la presencia de Dios, amándole y obedeciéndole, goza de su bendición todos los días. Hermanos, pero hay una realidad, y aquí necesito bastante atención para no confundirnos. Trataré de dar la explicación correspondiente. Hay muchas bendiciones, hay muchos privilegios que nos son otorgados, que recibimos, independientemente de lo que hacemos, independientemente de nuestra conducta, recibimos bendiciones. Por ejemplo, el amor de Dios, sabemos que ha sido derramado sobre un mundo caído. Esto no ha dependido de nosotros, no ha dependido de nosotros. La muerte de Cristo allí en la cruz del Calvario, por causa del pecado, sabemos, Jesús lo hizo independientemente de nosotros.
Él fue voluntariamente, independientemente de nosotros. Estos son dos ejemplos nomás de grandes bendiciones que no dependen de nosotros ni de nuestra conducta. Sin embargo, mis hermanos, las Escrituras nos enseñan también que hay otras bendiciones, hay otros tipos de beneficios en nuestras vidas que no podremos alcanzar sin nuestro esfuerzo, que no podremos alcanzar sin un acto consciente de nuestro entendimiento y una actitud hacia ello. Por ejemplo, ese mismo amor de Dios que es enviado sobre el mundo caído, aunque es un regalo incondicional, debe ser el objeto de nuestra fe. ¿Comprende? Igualmente, la única manera de alcanzar un grado, digamos, de bendición sobre ese amor de Dios es cuando hacemos de ese amor de Dios el objeto de nuestra fe. Ahora, en el ejemplo que pusimos del sacrificio de Cristo en la cruz, aunque sabemos que es un regalo incondicional, solamente será de nuestro beneficio si la base de este evento es nuestra esperanza. Es decir, si nosotros confiamos en Él. Hermanos, en ese sentido, entonces, es una realidad de que hay bendiciones condicionales que ocupan pues un lugar en nuestras vidas y obviamente experimentamos a lo largo de nuestras vidas bendiciones de este tipo. Sin embargo, quiero hacer una aclaración. Pronto puede haber confusión. Esto que acabo de decir no significa que estoy promoviendo el mérito humano con las bendiciones o decir que estas bendiciones se alcanzan por obras nuestras o por algún mérito humano. De ninguna manera. Sabemos que todo es por gracia. Lo que estoy diciendo es que hay muchas bendiciones y privilegios en esta vida que son otorgados y que demandan un acto de fe de nuestra parte. Y el texto que escogimos como base de este mensaje es un vivo ejemplo de esto que les acabo de compartir. Así es que vamos directamente a nuestro texto del mensaje de hoy, que está allí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 11 al 13. Bien, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, aquí viene una condición, ¿verdad? Esto era de lo que estaba hablando, ¿no? Una condicionante. Que si morimos con Él, estamos hablando de Cristo, también viviremos con Él. Versículo 12. Si perseveramos, también en Él implícitamente hay una condición. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Y el versículo 13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Hay aquí muchas o algunas condiciones
que vemos claramente allí para alcanzar esas bendiciones o esas promesas allí establecidas. Ahora, comencemos entonces con esta primera frase que encontramos allí en el versículo 11. Esta expresión que dice, palabra fiel es esta. Esta expresión aparece allí, pero no hay ninguna intención gramatical, digamos, que podamos decir que esto es consecuencia del texto anterior. No, es una frase allí, investigando, es una frase exclusiva de las epístolas o de las cartas pastorales. Las podemos encontrar como unas 5 veces allí en esas cartas. Y esta expresión sirve para anunciar una declaración que resume algunas doctrinas vitales. Muy bien. Entonces dice el apóstol, palabra fiel es esta. Ahora, si nosotros nos preguntamos en nuestra relación, en nuestra comunión con Cristo, ¿cómo podemos ver qué requerimientos nos dice aquí el apóstol Pablo? ¿Qué requerimientos hay allí en estos 3 versículos que acabamos de leer en nuestro texto? ¿Qué requerimientos? Vamos entonces a darle la respuesta a esto a través de 4 puntos que desarrollaremos aquí en este mensaje que hemos titulado llamados a fortalecer nuestra comunión con Cristo. Llamados a fortalecer nuestra comunión con Cristo. Y hay una idea principal, como todos nuestros mensajes. Quienes permanecen fieles a la verdad que profesan, dan evidencia verdadera de seguir a Cristo, de ser seguidores de Cristo. Repito, quienes permanecen fieles. Hablamos de esa fidelidad. ¿A qué? A la verdad. Y ya hablamos varias veces de cuál es la verdad. Entonces, allí es una evidencia de nuestra relación y comunión con Cristo. Entonces vamos a ver la primera condición que encontramos allí en estos versículos texto o el texto que vamos a tomar de base para hoy. Primera condición, punto número 1, una condición para vivir. Una condición para vivir. Dice el versículo 11, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Por eso es una condición de vida. Viviremos con Él. Pensamos, Pablo, inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo, ¿qué está pensando? ¿Por qué escribe esta condición, ¿no?, que encontramos allí de morir por Cristo? ¿Cuál es la condición? Pero si analizamos, vemos que el apóstol Pablo ya había desarrollado anteriormente este mismo tema allí en la carta a los Romanos. Acompáñenme allí. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 5 al 10. Dice así: porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado,
porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Interesante esta porción, y hay muchas observaciones aquí que podemos hacer a ella. Pero centrémonos en algo. Mis hermanos, sabemos que en nuestro estado carnal, o cuando hablamos continuamente de nuestra naturaleza humana, hay algo que predomina. Podemos decir que en nuestro estado natural estamos vivos, pero al pecado. En nuestra naturaleza humana estamos vivos al pecado. ¿Qué significa esto? Que nosotros vivimos en el pecado. Esa es nuestra naturaleza humana, pecadora, es una realidad. Pero aquí hay una observación. Cristo murió a causa del pecado. Ahora, esto es importante entenderlo. Cristo murió por causa del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y no fue causa del pecado de Él. Él nunca cometió pecado. Él murió a causa de nuestros pecados. Esto significa, hermanos, que sin la sangre derramada por Cristo no habría remisión de pecado. No podríamos ser liberados de esa esclavitud. Entonces preguntamos, bueno, ¿por qué murió Cristo? En el estado natural en que vivimos nosotros en pecado, Cristo murió para liberarnos de eso. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que nosotros debemos entrar dentro de esa obra de Cristo. Por fe. Debemos ser crucificados con Cristo. Debemos morir al pecado. Miren cómo dice allí Romanos, el apóstol Pablo allí en la carta a los Romanos 6:5. Bueno, de la que estábamos leyendo ahorita, dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces, la idea, mis hermanos, es que en sentido figurado, cuando a Cristo lo crucificaron, clavaron allí en la cruz, nosotros estuvimos allí, muertos al pecado, por virtud de la sangre de Cristo. Estuvimos allí, el poder del pecado ha sido destruido. Debemos entonces morir al pecado. Es claro, porque si realmente estuvimos allí, fuimos muertos al pecado. Pero dice la palabra que Cristo, habiendo muerto por el pecado, vive otra vez. Él murió una vez, Él resucitó y ahora Cristo vive para siempre. Y eso es justamente lo que sucede con nosotros como creyentes. Miren cómo dice allí Romanos 6:11 allí, 6:11, miremos allí.
así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Sí, se comprende lo que quiero explicar de la muerte y de vivir para Cristo. Nosotros tenemos vida y debemos estar agradecidos con el Señor por ello, que tenemos vida a través de ¿qué? De la fe en Cristo. Experimentamos una resurrección espiritual de la muerte. Hermanos, entonces, ¿a qué nos conduce todo esto? ¿Cuál es la conclusión de estas observaciones? Hermanos, es sencillo. A menos que muramos al pecado, no podremos vivir con Cristo. Es así de sencillo y es así de contundente. Tenemos que morir al pecado. Mire cómo dice Juan 11:25. Dice, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hasta ahí, vivirá. El pastor y comentarista Matthew Henry, teólogo y pastor, hace un comentario sobre este versículo en particular que quiero compartir. Dice él, abro comillas, si en conformidad con Cristo nosotros morimos a este mundo, morimos a sus placeres, morimos a sus beneficios, a sus honores, nosotros viviremos con Cristo en un mundo mejor y estaremos junto a Él para siempre. Termina allí la cita. Este es el mismo argumento que el apóstol Pablo una vez más emplea allí en su carta a Timoteo, en el versículo 11, que si morimos con Él, como dice la condición, también viviremos con Él. O sea que la vida en Cristo está condicionada, tiene un prerequisito y es haber muerto al pecado. No podrá haber, digamos, un disfrute real de la vida espiritual junto a Cristo mientras el pecado reine en nuestras vidas, mientras el pecado nos esclavice. Porque no es el pecado el que ha muerto, somos nosotros que hemos muerto al pecado. Bien, pero no solamente esto nos habla el texto que estamos estudiando. Hay otra condición que aparece allí, y es el segundo punto. Una condición para reinar con Cristo. Nuestra idea principal, quienes permanecen fieles a la verdad que profesan, dan evidencia verdadera de seguir a Cristo. Dice el versículo 12 de nuestro texto, si perseveramos, también reinaremos con Él. La versión Reina Valera dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Perseveramos o sufrimos. El Señor Jesucristo, sabemos todos cuando leemos allí su vida, su ministerio, Él exhibió durante toda su vida, todo su ministerio, siempre, digamos, una vida de sufrimiento. Cuando se habla de Cristo, la Escritura habla allí de un varón de dolores. Inclusive, esto lo decían allí en el Antiguo Testamento.
un varón de dolores, un varón de sufrimientos. O sea que Cristo fue probado, fue tentado, fue despreciado, fue perseguido, fue vilmente tratado por los hombres. Ahora, mis hermanos, es importante observar que el Señor Jesucristo establece claramente que sus discípulos deben caminar por sus mismos caminos, por los mismos caminos que anduvo el Señor. Deben participar de esos sufrimientos y deben beber la misma copa. Esto es para nosotros, no solamente los discípulos. Somos también discípulos. Entonces, vamos a ver allí cómo nos lo expresa este concepto allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Acompáñenme allí. Vamos a leer del versículo 18 al 21. Juan 15, del 18 al 21. Dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Si me persiguieron, dice él, ¿cómo no lo van a perseguir a ustedes? Eso dice, si perseveramos o si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Y el reinar junto a Cristo tiene una condición, tiene un prerequisito, y es sufrir. Es sufrir con Cristo. Es sufrir por su misma causa. Es sufrir por servir a Dios en respuesta a una vida santa, a una vida que ama la verdad. Nosotros sufrimos en el lugar de Cristo como discípulos, cuando nosotros le tomamos a Él como el Señor de nuestra vida, cuando es lo principal en nuestro corazón, cuando somos encontrados como sus fieles seguidores espirituales. Esto, mis hermanos, esto es imposible hacerlo sin sufrir. Es así, es una realidad. No podremos mostrar al mundo el amor de Cristo, no podremos mostrar al mundo caído el carácter de Cristo si no sufrimos como Cristo sufrió. Hermanos, pero hay una promesa allí. Dice que después de que Cristo sufrió, Él reinó. De manera que la cruz de Cristo y su corona estuvieron allí conectados. La más profunda humillación de Cristo fue el escalón a su más alta gloria. Hermanos, el Calvario, podemos decir que el Calvario fue unido al cielo. Su cruz fue ese escalón para alcanzar el trono eterno. Como dice allí en Filipenses 2, 8, 11. Hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, la más grande humillación de Cristo precedió a su más alta gloria. Y el Señor Jesucristo dice que Él no desea reinar solo. Todos los santos somos coherederos con Él, dice Romanos 8, 17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Queda claro, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Hermanos, entonces, ¿cuál es nuestra realidad como discípulos de Cristo? Nosotros estamos y debemos vivir en oposición al mundo. Esa es nuestra característica, ¿verdad? Si seguimos a Cristo, obviamente tenemos que oponernos al mundo. Por lo tanto, esto demanda de nosotros un gran sacrificio, una gran autonegación, una buena voluntad. Tenemos que tener una buena voluntad hacia la cruz. Así es que la condición para reinar con Cristo es que con buena voluntad suframos la cruz ahora, que soportemos los reproches, las pérdidas, las aflicciones, de pronto que nos aíslen, porque ustedes son allí como cristianos y son diferentes. Todo aquello que demande vivir una vida contraria a la que quiere el mundo. Debemos vivir una vida de piedad. Eso es. Pero así como el sufrimiento y el reinado estuvieron íntimamente ligados en la obra de Cristo, así también será en la nuestra. Si sufrimos ahora y aquí con Cristo, estaremos reinando con Él allí. Pero si seguimos mirando el texto, no solamente esto, hay una tercera condición que el apóstol Pablo expone allí. Y en nuestro tercer punto, una condición para ser negados. Recordemos la idea principal: quienes permanecen fieles a la verdad que profesan, dan evidencia verdadera de seguir a Cristo. Si allí en el versículo 12, la segunda parte, dice: si lo negamos, Él también nos negará. El mismo Señor Jesucristo, en otro lugar, digamos que había apuntado hacia esa misma realidad. Miremos allí en Mateo 10:33. Mateo 10:33 dice: pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahora, la pregunta que de pronto puede surgirnos, mis hermanos, es, bueno, ¿qué es negar a Cristo? ¿A qué se refiere cuando el apóstol nos dice aquí
negar a Cristo. Hermanos, nosotros negamos a Cristo cuando nosotros abandonamos profesar su nombre delante de los hombres. Nosotros negamos a Cristo cuando nos unimos a sus enemigos. Una persona niega a Cristo cuando decide regresar a un camino de impiedad, a un camino de rebelión contra la voluntad de Dios, a un camino en el cual volvemos de nuevo a la esclavitud del pasado. Eso es un sinónimo de ingratitud. Estamos hablando de creyentes que regresaron y olvidaron y se apartaron de la verdad que habían aprendido y de cómo habían vivido. Entonces, eso es un sinónimo de ingratitud, de ruina espiritual. Es un acto abierto de traición hacia el Hijo de Dios. Pero quiero hacer aquí una aclaración. De pronto pudo haber pasado por alguna de nuestras mentes. El texto aquí nos está hablando de una negación persistente a Cristo. Estamos hablando de un patrón de conducta. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque de pronto pensamos en Pedro, que negó al Señor, ¿sí? No es ese tipo de negación la que nos habla aquí este texto. Esa no es de lo que se habla aquí. El texto, aquí en el texto, describe la idea de una negación a Cristo que no es el resultado de una tentación temporal, como la tuvo Pedro, por lo cual, pues obviamente él se arrepintió y fue perdonado. El texto ilustra aquí una continua y consistente negación de Cristo. Un hombre que desecha vivir bajo el yugo de Cristo, un hombre que renuncia a su nombre, que se separa del pueblo de Dios y que abandona la autoridad espiritual. Estamos hablando de una apostasía consistente, de una apostasía sostenida. Y eso trae como resultado la negación de Cristo. Dice que serán destituidos de ser sus seguidores. Cristo los va a rechazar como discípulos y dejará de reconocerlos como sus amigos. Por lo tanto, una negación de Cristo, una apostasía contra Él, convertirá al hombre en una miserable víctima. Miren lo que dice allí Hebreos 10, 26, 30. No les advertí que hoy vamos a leer bastante Biblia. Hebreos 10, 26, 30 dice: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuanto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmundicia la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo.
Bueno, demoraríamos mucho entrando a explicar cada uno de esos términos, pero el concepto es claro, lo que dice el apóstol. Si nosotros negamos a Cristo, si nosotros vivimos en un patrón de apostasía abierta a su autoridad, Cristo nos negará. Y finalmente encontramos allí en nuestro texto, en cuarto lugar, una declaración. Aquí ya no es una condición, es una declaración de fidelidad. Versículo 13 de nuestro texto. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. La fidelidad, mis hermanos, al honor a Cristo. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel siempre. Es como si dijéramos que el sol, en lugar de alumbrar, produzca oscuridad. Eso es imposible. Entonces es imposible que Cristo se niegue a sí mismo. Y ese es el fundamento. Digamos que esa es una verdad inmutable, una verdad que no cambia. Esa es la base sobre todo lo demás. Ha sido construido allí sobre esa base. Y eso, mis hermanos, debe ser un motivo de gozo. Imagínense ese gran consuelo que tenemos para nosotros, el saber que Cristo es fiel, que ninguna circunstancia podrá afectar la fidelidad de Cristo. Ninguna. Aunque nosotros caigamos en apostasía, Cristo continúa permaneciendo fiel. Él sigue siendo fiel. Y esto, pues obviamente nos lleva a sentir una seguridad en nuestras vidas. Si le seguimos a Él, si sufrimos con Él, Él es fiel con nosotros. Para resumir lo que hemos visto en estos 3 versículos, les recordemos, que siempre fue bastante información, pero recordemos, en primer lugar, aparece que una condición de vida. Para vivir con Cristo, ¿qué? Necesitamos morir con Cristo. Muy bien. En segundo lugar, aparece una condición para reinar con Cristo. O sea que necesitamos sufrir ahora para poder reinar con Cristo. Tercer lugar, vimos una condición para ser negado. Si negamos a Cristo, Él nos negará. Y finalmente aparece una declaración de fidelidad. Cristo no puede negarse a sí mismo. Él siempre va a ser fiel. Entonces, en conclusión, mis hermanos, ¿qué aprendimos de todo esto? Bueno, muchas cosas, pero me quiero centrar, permítanme en unos minutos más, centrar en algo muy especial de este mensaje. No podremos vivir en Cristo sin haber muerto al pecado. Quiero reiterar en este aspecto. Hermanos, hay una vida de disfrute espiritual que está reservada para aquellos que luchan con el pecado. Y no puede haber victoria si no hay lucha. Mis hermanos, no demos nuestros corazones al pecado y al mundo. Mes pasado, en febrero, un mensaje que compartí, mis hermanos, cómo vencer la tentación. Es que es allí el problema.
pero ¿cómo vamos a morir al pecado si somos pecadores, si tenemos la naturaleza del pecado? Acordémonos de ese mensaje de la tentación. Allí hablábamos de que vencemos la tentación dependiendo de la palabra de Dios. Y cuando decimos no caer en tentaciones, no caer en pecado. La tentación la vamos a tener presente, decíamos, continuamente, pero no debemos caer en el pecado. Decíamos que vencemos la tentación confiando en el carácter de Dios. Decíamos que vencemos la tentación adorando y sirviendo al Señor. Y tomé aquí nota de la idea principal de aquel mensaje. Decíamos, es deber de cada uno de nosotros hacer todos los esfuerzos usando los medios que Cristo nos ha dado para no caer en tentación. O sea que no tenemos excusa, hermanos. En cada tentación sabemos que allí hay una oferta de parte de Satanás. En cada tentación también encontramos la posibilidad de triunfar sobre el pecado. Es una oportunidad. Darle la gloria a Cristo. Y eso es una forma de confirmar nuestra vida hacia Él o nuestra vida en Él. Que el pecado, mis hermanos, no se enseñoree para que podamos disfrutar de las bendiciones de la comunión con Cristo. Esas bendiciones espirituales que recibimos. Mis hermanos, no hay bendición alguna fuera de Cristo. Comencé este mensaje hablando de la bendición y termino este mensaje diciendo, no hay bendición alguna fuera de Cristo. No hay deleite, no hay placer que compense la grandeza de su amor. Y si alguno aquí dice, bueno, está bueno el mensaje, recibí el mensaje, pero yo estoy firme, yo estoy fuerte, yo realmente estoy bien conectado con el Señor, estoy en comunión con Él, estoy obedeciendo su palabra. Dice aquí la palabra, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Mis hermanos, debemos reflexionar constantemente en nuestra vida y preguntarnos por qué a veces somos tan insensibles. ¿Por qué nos exponemos tan fácil a una ruina tan grande como la que hemos visto aquí en el mensaje por nuestro pecado? A un peligro tan grande. Debemos huir del pecado. Debemos huir de la tentación y debemos abrazarnos con Cristo. Él nos dará lo que necesitamos para perseverar hasta el día del Señor. Hermanos, la invitación es de corazón. Reflexionemos en esto. Que estos mensajes no se nos olviden apenas después de tomarnos el tiempito. Se nos olvida llegar a casa. Sino reflexionemos en ello. Dios nos está dando una oportunidad en este momento. El mundo está difícil para todos. Nos está dando una oportunidad y una enseñanza para estar con Él, vivir para Él, vivir con Él. Y lo podemos hacer solamente evitando el pecado. Recordemos que estamos en este proceso de santificación. Y cuando pasamos por este camino, lo que hacemos es mirar de lejos el pecado. El pecado está allí. Pero Dios nos da la herramienta para vencer el pecado. No hay disculpa. Aprendamos a depender totalmente de Cristo y siempre, siempre busquemos glorificarlo a Él, obedeciendo su palabra. Que Dios nos ayude
a que podamos permanecer firmes hasta el día del Señor. Amén. Tenemos nuestros rostros. Padre maravilloso, te damos las gracias por las bendiciones que hemos recibido a través de estos 3 versículos de la carta escrita por el apóstol Pablo. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Señor, esta carta dirigida a Timoteo, donde aprendimos que para vivir con Cristo necesitamos morir con Cristo. Señor, no podremos vivir en Cristo si no morimos al pecado. Necesitamos sufrir, Señor, ahora para poder reinar con Cristo. Y si le negamos, Él también nos negará. Y aprendimos, Señor, esa declaración de fidelidad. Cristo siempre fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Así las cosas, Señor, te pedimos que estas enseñanzas nos motiven a reflexionar sobre nuestra comunión con Cristo y que podamos cambiar todo aquello que afecta nuestra relación con Él. Gracias, Señor, por este tiempo, el cual lo valoramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.